¿Alguna vez te has sentido atrapado en una rutina espiritual que parece más una obligación que un camino de amor? ¿Te has preguntado por qué tu experiencia con Dios parece tan lejana de las historias bíblicas llenas de poder y transformación? ¿Será posible que estemos perdiendo la dimensión más extraordinaria de la vida cristiana sin siquiera darnos cuenta? ¿Y si te dijera que hoy mismo puedes romper las barreras invisibles que han limitado tu experiencia espiritual y entrar en una dimensión de libertad, autoridad e intimidad con Dios que transformará completamente tu realidad? Existe una diferencia muy marcada entre cristianos que viven en el flujo dinámico del Espíritu Santo y aquellos que solo conocen la teoría sobre él. Los primeros enfrentan los mismos desafíos que todos nosotros, pero cargan una paz inexplicable, una alegría contagiosa y una autoridad espiritual que parece casi sobrenatural. Los segundos siguen fielmente los rituales y prácticas religiosas, pero en el fondo sienten que algo les falta, una vitalidad, una pasión, una realidad que trasciende la simple religiosidad. Es doloroso ver a tantos hijos e hijas amados de Dios viviendo como sirvientes cuando fueron llamados a vivir como hijos. Muchos de nosotros estamos tratando de navegar por los desafíos de la vida usando solo nuestra sabiduría humana, cuando tenemos acceso al consejero perfecto que vive dentro de nosotros. Es como tener un smartphone de última generación, pero usarlo solo para hacer llamadas, desperdiciando su potencial transformador. Este video no llegó a ti por casualidad. El mismo Espíritu Santo orquestó este encuentro porque hay una revelación específica que Él desea liberar en tu vida. En este momento, una verdad sobre su operación que pocos cristianos comprenden completamente, pero que tiene el poder de catapultar tu vida espiritual a un nuevo nivel. Lo que voy a compartir contigo hoy no es simplemente otra teoría teológica para agregar a tu conocimiento. Es una llave práctica que va a desbloquear una experiencia viva de Dios que muchos anhelan, pero pocos encuentran. Pon especial atención al punto número 2, pues ahí está un principio que, cuando se aplica, puede remover instantáneamente obstáculos que han bloqueado el flujo del Espíritu en tu vida durante años. Necesito advertirte, este mensaje no es para todos. Muchos lo escucharán, pero solo aquellos que están verdaderamente hambrientos por más de Dios tendrán el valor de aplicarlo. Es para aquellos que no están satisfechos con el status quo espiritual, para los que saben en su corazón que fueron destinados a una vida extraordinaria en el reino de Dios. Al final de este video, compartiré una poderosa oración de activación que liberará una nueva sensibilidad al Espíritu Santo en tu vida, abriendo tus ojos espirituales para percibir su dirección de maneras que nunca has experimentado antes. Quiero invitarte a escribir en los comentarios ahora mismo: estoy listo para ser librado por el Espíritu. Esta no es solo una frase, es una declaración profética que posiciona tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Por favor, dale like a este video y suscríbete al canal en este momento. Cada like y suscripción no solo expande el alcance de este mensaje, sino que también se convierte en una semilla de fe declarando: quiero experimentar más del Espíritu Santo y deseo que otros también reciban esta revelación. Tu simple gesto puede ser el instrumento divino que lleve este mensaje a alguien que está desesperadamente buscando una respuesta del cielo hoy. Siento que la atmósfera espiritual está cambiando mientras te hablo. El Espíritu Santo se está manifestando de manera especial sobre esta palabra, y no es coincidencia que la encontraste hoy, en este momento exacto de tu jornada. Te pido que te quedes conmigo hasta el final de este mensaje,
aleja cualquier distracción. Tu teléfono, notificaciones, preocupaciones. El enemigo hará todo para interrumpir lo que estás a punto de escuchar, porque él sabe el potencial transformador de esta revelación. Este es un momento divinamente marcado en tu caminar espiritual, y lo que recibas en los próximos minutos puede ser precisamente lo que cambie el rumbo de tu vida espiritual. Entonces, déjame preguntarte, ¿estás preparado para ir más allá de un cristianismo teórico y sumergirte en la realidad viva y dinámica del Espíritu de Dios? 1. El Espíritu Santo como revelador de los secretos de Dios. ¿Has tenido ese momento en que de repente comprendiste una verdad espiritual que siempre había estado en la Biblia, pero que nunca habías realmente visto antes? Esa sensación de que un velo fue quitado y finalmente pudiste ver lo que siempre había estado ahí. ¿De dónde vino esa iluminación repentina? Uno de los mayores impedimentos a nuestro crecimiento espiritual es el intento de comprender las realidades divinas solo con nuestra capacidad intelectual humana. Estudiamos, analizamos, debatimos y aún así, las verdades más profundas del reino de Dios permanecen oscuras para nosotros. Hemos acumulado conocimiento bíblico, pero muchas veces sin la revelación que lo hace vivo y aplicable. En 1 Corintios 2, 10, 12, Pablo explica algo revolucionario. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este texto revela algo extraordinario. Existe un tipo de conocimiento que no puede ser alcanzado por esfuerzo humano, no importa qué tan inteligente seas. Las realidades profundas de Dios solo pueden ser comprendidas a través del Espíritu Santo, que funciona como un revelador divino. La ciencia cognitiva ha descubierto algo fascinante sobre cómo el cerebro humano procesa información. Existe una diferencia neurológica significativa entre conocer un hecho y tener una comprensión intuitiva de él. Los estudios muestran que cuando experimentamos un momento de insight o eureka, partes diferentes del cerebro se activan simultáneamente, creando nuevas conexiones neurales. Es lo que llamamos momento de revelación. Cuando algo no solo tiene sentido lógicamente, sino que resonamos con la verdad en un nivel más profundo. Es exactamente así como opera el Espíritu Santo. Él crea conexiones divinas en nuestra comprensión que trascienden el mero razonamiento lógico. El Espíritu Santo es el único que tiene acceso completo a la mente de Dios. Él conoce los pensamientos de Dios, los propósitos de Dios y los secretos de Dios. Y la noticia extraordinaria es que Él vive dentro de ti, no solo para consolarte o guiarte, sino para revelar continuamente las realidades espirituales que están ocultas a los ojos naturales. Roberto, un empresario de 47 años, me compartió una experiencia transformadora. Durante 2 décadas como cristiano, asistió a seminarios bíblicos, memorizó escrituras e incluso dirigió estudios bíblicos. Pero en secreto luchaba con una sensación persistente de que no estaba realmente entendiendo las verdades espirituales en un nivel profundo. Era como si estuviera estudiando un mapa detallado de un lugar donde nunca había estado. Explicó. Todo cambió durante un periodo de crisis en sus negocios, cuando, desesperado por dirección, Roberto comenzó a orar de manera diferente. Espíritu Santo, no quiero solo información, necesito revelación. Muéstrame lo que no puedo ver. En los días siguientes,
Pasajes bíblicos que conocía desde hacía años comenzaron a cobrar nuevos significados. Era como si las palabras salieran de la página y se volvieran tridimensionales. De repente, no solo estaba leyendo sobre el reino de Dios, estaba comenzando a verlo, a comprenderlo desde adentro. Esta nueva dimensión de comprensión no solo transformó su vida espiritual, sino que también lo capacitó para navegar por la crisis en los negocios con una sabiduría que sorprendió hasta a sus consultores. Para experimentar al Espíritu Santo como revelador en tu vida, comienza reconociendo tus limitaciones humanas. La humildad intelectual es el terreno fértil donde florece la revelación divina. Antes de leer las Escrituras o enfrentar decisiones importantes, pausa y ora sinceramente: Espíritu Santo, reconozco que sin tu iluminación estoy espiritualmente ciego. Revélame lo que mis ojos naturales no pueden ver y lo que mi mente natural no puede comprender. Desarrolla el hábito de hacerle preguntas al Espíritu Santo mientras lees la Biblia. En lugar de solo absorber información, pregunta: ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo se aplica esto a mi situación actual? ¿Cuál es el corazón de Dios detrás de este texto? Entonces pausa y escucha. La voz del Espíritu frecuentemente viene como un pensamiento suave que trae claridad y dirección. Cuando comienzas a posicionarte como un aprendiz delante del Espíritu Santo, percibiéndolo como tu revelador personal, ocurre una transformación extraordinaria en tu vida espiritual. Pasajes bíblicos que parecían opacos de repente cobran vida y aplicabilidad. Situaciones confusas comienzan a tener sentido cuando se ven bajo la luz de la perspectiva divina. Decisiones que parecían imposibles se vuelven claras cuando son iluminadas por el Espíritu de sabiduría. La revelación del Espíritu Santo no es solo para momentos especiales o personas súper espirituales. Es para el día a día de cada hijo de Dios que reconoce su dependencia de su ministerio revelador. Piénsalo. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras vive dentro de ti para interpretarlas y aplicarlas a tu vida específica. Ya has experimentado un momento en que el Espíritu Santo reveló algo que transformó completamente tu comprensión. Comparte en los comentarios: necesito revelación, no solo información. Esta declaración posicionará tu corazón para recibir nuevas dimensiones de entendimiento espiritual. 2. Rompimiento de fortalezas mentales. La renovación transformadora. ¿Alguna vez has tratado de cambiar un hábito destructivo o un patrón de pensamiento negativo solo para encontrarte regresando al mismo comportamiento una y otra vez, sin importar cuánto te esfuerces? ¿Te has preguntado por qué algunos aspectos de tu vida parecen resistir obstinadamente todos tus intentos de transformación? Muchos cristianos enfrentan un desafío silencioso pero devastador. A pesar de desear sinceramente crecer espiritualmente, permanecen atrapados en patrones de pensamiento, emociones y comportamientos que contradicen su nueva identidad en Cristo. Escuchamos sermones inspiradores, hacemos promesas sinceras de cambio, pero eventualmente caemos en los mismos ciclos destructivos, lo que nos lleva a cuestionar la realidad de nuestra transformación espiritual. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo revela un principio poderoso: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este texto revela algo profundo. Existen estructuras mentales, fortalezas, que resisten activamente la verdad de Dios y mantienen a las personas en cautiverio espiritual y emocional. La neurociencia moderna ha identificado un fenómeno
fascinante llamado neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse formando nuevas conexiones neurales a lo largo de la vida. Las investigaciones demuestran que patrones de pensamiento repetidos crean literalmente caminos físicos en el cerebro que se vuelven automáticos y difíciles de cambiar. Sin embargo, la ciencia también comprueba que estos caminos pueden ser rediseñados a través de nuevas experiencias y patrones de pensamiento consistentes. Este descubrimiento científico ofrece una comprensión tangible de cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra mente para transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Las fortalezas mentales son sistemas de pensamiento y creencias que han sido construidos a lo largo del tiempo, frecuentemente enraizados en traumas, mentiras internalizadas o influencias culturales que contradicen la verdad de Dios. Funcionan como prisiones invisibles que limitan nuestra libertad en Cristo y resisten activamente los intentos de transformación. La buena noticia es que el Espíritu Santo es especialista en identificar y demoler estas fortalezas, sustituyéndolas por fundamentos de verdad. Ana María, una enfermera de 34 años, luchó por años con una fortaleza de rechazo e inadecuación. Hija de padres alcohólicos que frecuentemente la criticaban, internalizó desde temprano la creencia de que nunca sería lo suficientemente buena. Incluso después de convertirme, sabía intelectualmente que Dios me amaba, pero no podía sentirlo como real, explicó. Seguía tratando de probar mi valor a través de un desempeño perfecto, tanto en la iglesia como en el trabajo. La transformación comenzó cuando un mentor espiritual le enseñó sobre el papel del Espíritu Santo en la renovación de la mente. Ana María comenzó a pasar tiempo en silencio, permitiendo que el Espíritu Santo revelara las mentiras específicas que había creído por décadas. Fue como si capas de engaño fueran siendo removidas. El Espíritu Santo no solo mostró las mentiras, sino que comenzó a sustituirlas con la verdad sobre quién realmente era. A lo largo de varios meses, experimentó una liberación gradual pero profunda. El cambio más sorprendente fue que no solo estaba pensando pensamientos diferentes, estaba experimentando emociones diferentes. La ansiedad constante fue sustituida por una paz que nunca había conocido antes. Para experimentar la renovación transformadora del Espíritu Santo en tu mente, comienza identificando las fortalezas específicas que necesitan ser demolidas. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué mentiras he creído que contradicen la verdad sobre quién soy en Cristo? ¿Qué patrones de pensamiento me han mantenido cautivo? Escribe lo que venga a tu mente sin censurar o analizar. Después, desarrolla el hábito de llevar cautivo todo pensamiento. Cada vez que percibas un pensamiento que contradice la verdad de Dios, para y confróntalo conscientemente. ¿Este pensamiento está alineado con la verdad de las Escrituras? ¿Es consistente con mi identidad en Cristo? Si no lo es, recházalo activamente y sustitúyelo por una verdad bíblica específica. Este proceso no es solo un ejercicio mental, es una batalla espiritual en la cual el Espíritu Santo es tu aliado más poderoso. Crea un ambiente mental donde el Espíritu Santo pueda operar libremente. Esto significa cuidar conscientemente lo que consumes, música, medios, conversaciones, pues todo esto forma y refuerza tus patrones de pensamiento. Alimenta tu mente con la palabra de Dios, no solo como un ritual, sino como una estrategia deliberada para construir nuevos caminos neurales basados en la verdad. Cuando comienzas a colaborar con el Espíritu Santo en la renovación de tu mente, ocurren cambios extraordinarios. Patrones de comportamiento que parecían imposibles de romper comienzan a disolverse naturalmente.
Respuestas emocionales que antes eran automáticas, enojo, miedo, ansiedad, son sustituidas por respuestas que reflejan el fruto del Espíritu. Decisiones que antes eran dominadas por impulsos carnales, ahora son guiadas por principios divinos. Es una transformación de adentro hacia afuera. La liberación de las fortalezas mentales es frecuentemente un proceso, no un evento instantáneo. El Espíritu Santo trabaja con precisión quirúrgica, tratando cada área en su tiempo perfecto. Tu parte es mantenerte receptivo, obediente y paciente mientras Él completa esta obra transformadora. ¿Puedes identificar alguna fortaleza mental que ha limitado tu libertad en Cristo? Comparte en los comentarios. Estoy listo para derribar la fortaleza de Munto. Nombrar específicamente tu lucha es un poderoso primer paso para la liberación. 3. El flujo restaurador de la adoración en el Espíritu. ¿Has notado cómo algunos momentos de adoración parecen solo una presentación musical, mientras que otros transforman completamente la atmósfera y nos transportan a una experiencia genuina de la presencia de Dios? ¿Qué crea esa diferencia dramática entre rutina religiosa y encuentro auténtico con lo divino? Muchos cristianos experimentan una desconexión profunda en su adoración. Externamente, participamos en los rituales, cantamos las canciones, levantamos las manos, decimos las palabras correctas, pero internamente sentimos un vacío. Nuestra adoración se ha vuelto más una expresión cultural o una actuación que un encuentro transformador con el Dios vivo. Terminamos siguiendo los movimientos sin experimentar el movimiento del Espíritu. Jesús abordó esta cuestión directamente en Juan 4, 23, 24 cuando dijo: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Este texto revela un principio revolucionario. La adoración auténtica no es primariamente una cuestión de forma, ubicación o estilo musical. Es una conexión espiritual facilitada por el mismo Espíritu Santo. Estudios recientes en neurobiología de la música y experiencias trascendentes muestran algo fascinante. La música tiene el poder único de afectar simultáneamente múltiples regiones del cerebro, incluyendo aquellas asociadas con la emoción, memoria e incluso procesos de sanidad. Cuando se combina con significado espiritual, la música puede crear estados de conciencia que facilitan experiencias de trascendencia, momentos en que las personas reportan sentirse conectadas a algo más grande que ellas mismas. Es como si la ciencia estuviera comenzando a comprender el mecanismo biológico detrás de lo que las escrituras ya enseñaban. Fuimos diseñados para conectarnos con Dios a través de la adoración, y esta conexión afecta no solo nuestra espiritualidad, sino nuestra neurología y fisiología. La adoración en el espíritu trasciende la mera expresión emocional o cumplimiento de rituales religiosos. Es un flujo sobrenatural donde el Espíritu Santo capacita nuestra adoración, alinea nuestro espíritu con el corazón de Dios y trae una dimensión celestial a nuestra expresión terrenal. Es una experiencia de adoración donde las barreras entre lo natural y lo sobrenatural se disuelven y experimentamos un vistazo de la realidad celestial aquí en la tierra. Diego, un músico de 29 años, pasó años liderando adoración en su iglesia local, pero secretamente luchaba con una sensación de vacío en su propia experiencia de adoración. Yo conocía todas las técnicas, cómo construir una canción, cómo crear momentos emocionales, cómo involucrar a la congregación, pero algo faltaba, confesó. En el escenario,
estaba liderando a otros en una experiencia que yo mismo no estaba teniendo completamente. El cambio vino durante un período de crisis personal cuando, frustrado y agotado, Diego dejó a un lado sus instrumentos y habilidades musicales y simplemente comenzó a cantar espontáneamente de corazón para Dios en su cuarto. Fue como si una presa se rompiera dentro de mí. Comencé a adorar de una manera que nunca había experimentado. Palabras y melodías que no venían de mi talento o entrenamiento, sino de algún lugar más profundo. Esta experiencia transformó completamente su comprensión y práctica de adoración. Me di cuenta de que había confundido habilidad musical con adoración auténtica. El Espíritu Santo me estaba enseñando un nuevo lenguaje de intimidad con Dios. Para experimentar el flujo restaurador de la adoración en el Espíritu, comienza redefiniendo tu comprensión de adoración. La adoración no es primariamente algo que haces, es algo en lo que participas. El Espíritu Santo ya está adorando perfectamente a Dios y Él te invita a unirte a ese flujo eterno. Antes de adorar, haz una oración simple. Espíritu Santo, enséñame a adorar más allá de mis limitaciones humanas. Quiero unirme a lo que ya estás haciendo. Practica la adoración como un estilo de vida, no solo un evento. El Espíritu Santo no está interesado solo en momentos especiales de experiencia espiritual, sino en transformar cada aspecto de tu vida en una expresión de adoración. Pregúntate regularmente: ¿cómo puede mi trabajo volverse adoración? ¿Cómo pueden mis relaciones familiares reflejar mi reverencia a Dios? ¿Cómo puedo transformar tareas cotidianas en actos de devoción? Permítete experimentar nuevas expresiones de adoración. Muchos de nosotros limitamos nuestra adoración a formas culturalmente familiares, pero el Espíritu Santo frecuentemente quiere expandir nuestro repertorio de expresión. Esto puede incluir adoración más contemplativa y silenciosa, expresiones físicas como danza o postraciones, o formas creativas como arte, poesía o música improvisada. Lo importante no es la forma específica, sino la sinceridad y la libertad para seguir la dirección del Espíritu. Cuando comienzas a fluir con el Espíritu Santo, en la adoración ocurren transformaciones profundas. La adoración deja de ser una obligación religiosa y se convierte en un encuentro vivificante. En lugar de salir de los momentos de adoración solo emocionalmente estimulado, sales transformado, más alineado con el corazón de Dios, más consciente de su presencia y más capacitado para representarlo en el mundo. La adoración en el Espíritu también tiene un poder restaurador único. Muchos testifican que heridas emocionales que resistieron años de consejería son sanadas durante momentos de adoración profunda. Claridad para decisiones difíciles frecuentemente surge no durante sesiones de planeación, sino en momentos de rendición adoradora. Es como si la adoración creara un espacio sagrado donde el Espíritu Santo puede operar de maneras que trascienden nuestra comprensión racional. ¿Cuál fue tu experiencia más profunda de adoración en el Espíritu? Comparte en los comentarios. En la adoración encuentro restauración. Tu testimonio puede inspirar a otros a buscar una dimensión más profunda en su propia adoración. 4. Sensibilidad a la voz del Espíritu, el guía interior. ¿Alguna vez has tomado una decisión que parecía perfectamente lógica, que todos a tu alrededor apoyaban, pero algo dentro de ti continuaba señalando que no era el camino correcto? ¿Has sentido un impulso inexplicable para hacer algo que no tenía sentido racional, pero que después se probó ser exactamente lo que necesitaba hacerse? ¿De dónde vienen esos impulsos internos y susurros?
Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como cristianos modernos es la dificultad para discernir y seguir la voz del Espíritu Santo en un mundo lleno de otras voces compitiendo por nuestra atención. Terminamos confiando excesivamente en análisis lógicos, opiniones de expertos o sabiduría convencional, mientras que descuidamos la guía divina que habita dentro de nosotros. Como resultado, tomamos decisiones que parecen sensatas a los ojos humanos, pero que nos alejan del plan perfecto de Dios. En Juan 16:13, Jesús hace una promesa extraordinaria. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este versículo revela algo profundo. El Espíritu Santo no es solo una presencia pasiva en nuestra vida. Él es un guía activo, hablando, dirigiendo y revelando constantemente la voluntad de Dios para situaciones específicas de nuestra vida. Investigaciones recientes en psicología de la intuición han revelado descubrimientos intrigantes. El cerebro humano procesa mucha más información inconscientemente que conscientemente. Los estudios muestran que aquello que frecuentemente llamamos intuición es, en realidad, nuestro cerebro procesando información compleja por debajo del nivel de la conciencia y enviando señales a través de sensaciones corporales y emocionales. Es fascinante cómo este descubrimiento científico puede ayudarnos a entender cómo el Espíritu Santo puede comunicarse con nosotros, no solo a través de pensamientos racionales, sino a través de impresiones sutiles, sensaciones internas y una paz inexplicable que trasciende la lógica. La voz del Espíritu Santo raramente es audible en el sentido físico. Generalmente se manifiesta como impresiones internas, pensamientos súbitos que no parecen originarse de nosotros mismos, una paz interior sobre cierta dirección o incluso una inquietud persistente sobre otra. El desafío es aprender a discernir esta voz sutil en medio del ruido de nuestros propios pensamientos, deseos y miedos, así como las muchas voces externas que buscan influenciar nuestras decisiones. Gabriela, una abogada de 41 años, compartió cómo aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo revolucionó su vida. Como profesional entrenada para valorar evidencias concretas y argumentos lógicos, inicialmente luchó con el concepto de ser guiada por el Espíritu. Yo quería que Dios me enviara emails con instrucciones claras, bromeó. Todo cambió cuando enfrentó una oferta de trabajo aparentemente perfecta, salario más alto, oficina más prestigiosa, oportunidades de avance, pero sentía una inquietud inexplicable sobre aceptarla. Todos mis amigos y familiares me decían que la aceptara. En el papel no había razón para rechazarla. Pero durante la oración seguía sintiendo lo que solo puedo describir como un no interior. Después de semanas de lucha, Gabriela decidió seguir esta dirección interior y rechazó la oferta. 3 meses después, la oficina estaba involucrada en un escándalo de corrupción que destruyó la carrera de varios abogados. Aquel momento me enseñó a confiar en el Espíritu Santo, incluso cuando su dirección contradice la lógica humana. Él ve lo que no podemos ver. Para desarrollar sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, comienza creando espacios de silencio en tu vida. En nuestra cultura saturada de información y estímulos constantes, la voz sutil del Espíritu es frecuentemente ahogada por el ruido. Establece períodos regulares, aunque sean solo 10-15 minutos diarios, de completo silencio, sin música, sin medios, sin distracciones. Simplemente está presente, atento y receptivo, diciendo:
Espíritu Santo, estoy escuchando. Practica la obediencia en cosas pequeñas. La sensibilidad espiritual se desarrolla a través del uso como un músculo. Cuando sientes ese leve impulso de enviar un mensaje alentador a alguien, de ofrendar en una situación específica o de cambiar tus planes de cierta manera, responde en obediencia. Cada acto de obediencia aumenta tu capacidad de discernir la voz del Espíritu. Mantén un diario de tus impresiones y direcciones interiores y después haz seguimiento de lo que pasa cuando las sigues. Con el tiempo, comenzarás a reconocer patrones, la sensación particular, el tipo específico de paz o inquietud que acompaña la orientación genuina del Espíritu. Este registro también fortalecerá tu confianza al documentar cómo seguir la dirección del Espíritu trajo resultados que la sabiduría humana nunca pudo predecir. Cuando desarrollas mayor sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, ocurre una transformación extraordinaria en tu caminar con Dios. Decisiones que antes parecían abrumadoras se vuelven oportunidades para atestiguar la orientación sobrenatural. Relaciones se forman o se disuelven en el tiempo divino. Oportunidades que parecían ocultas a los ojos naturales son reveladas por medio de dirección divina. Incluso desafíos y dificultades ganan nuevo significado cuando reconoces cómo el Espíritu te está guiando a través de ellos. Muchos cristianos testifican que a medida que desarrollan sensibilidad a la voz del Espíritu, descubren un nivel de intimidad con Dios que nunca habían experimentado. La vida cristiana deja de ser un intento de seguir un conjunto de reglas y se convierte en una aventura dinámica de sociedad con Dios, donde cada día trae nuevas oportunidades para co-crear con Él en la tierra. ¿Has deseado escuchar la voz del Espíritu con más claridad en tu vida? Comparte en los comentarios: estoy afinando mis oídos espirituales. Tu declaración se convertirá en un punto de conexión para otros que están en la misma jornada de aprender a discernir la dirección divina. 5. Los dones del Espíritu en acción, equipados para impactar. ¿Has observado cómo algunas personas parecen tener una capacidad sobrenatural para alentar a otros exactamente en el momento correcto, o para ofrecer una palabra de sabiduría que parece divinamente inspirada para una situación específica? ¿Te has preguntado si tú también podrías ser un canal para ese tipo de impacto sobrenatural en la vida de las personas? Una de las mayores pérdidas en la iglesia contemporánea es la subutilización de los dones espirituales. Muchos cristianos viven sin conciencia de los recursos sobrenaturales que el Espíritu Santo ha puesto a disposición para edificación del cuerpo de Cristo e impacto en el mundo. Otros reconocen la existencia de estos dones, pero los relegan a ocasiones especiales o a cristianos avanzados, privándose de una dimensión esencial de la vida en el Espíritu. En 1 Corintios 12:7, Pablo establece un principio fundamental: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este versículo revela varias verdades transformadoras. Los dones espirituales son para cada creyente, no solo para líderes o personas con ciertos temperamentos. Son manifestaciones del mismo Espíritu, no talentos humanos mejorados, y tienen un propósito definido: beneficiar a otros y construir la comunidad. La psicología positiva ha investigado lo que llaman experiencias de flujo. Estados donde las personas están tan completamente involucradas en una actividad que experimentan una sensación de energía enfocada, completo compromiso y placer en el proceso. Los estudios muestran que estas experiencias ocurren cuando estamos operando en áreas de verdadero propósito y significado. Es fascinante cómo esto se alinea
con lo que muchos cristianos describen al operar en los dones del Espíritu, una sensación de estar en el flujo divino, donde hay una conciencia de estar participando en algo más grande que uno mismo, con una eficacia que trasciende las capacidades naturales. Los dones del Espíritu no son solo habilidades espirituales para usar ocasionalmente, son expresiones de la presencia y poder del mismo Espíritu Santo fluyendo a través de personas comunes. Cuando operamos en nuestros dones espirituales, no estamos simplemente usando una capacidad que nos fue dada. Estamos permitiendo que el mismo Espíritu Santo manifieste su poder a través de nosotros de manera única y específica. Martín, un metalúrgico de 56 años, nunca se consideró alguien especial en la iglesia. Yo me sentaba atrás, venía a la iglesia, contribuía financieramente, pero nunca pensé que Dios pudiera usarme de manera sobrenatural, confesó. Durante un retiro de la iglesia, Martín participó en un taller sobre dones espirituales y, aunque escéptico, permitió que oraran por él para el despertar de los dones. En los días siguientes, comenzó a notar algo extraño. Se sentía inexplicablemente impulsado a hablar con ciertas personas. Era como si pudiera percibir que algo estaba pasando en sus vidas, incluso sin que ellas dijeran nada. Cuando siguió estos impulsos, descubrió que sus palabras de aliento o las escrituras que compartía correspondían exactamente a lo que la persona estaba enfrentando. Una señora lloró cuando cité un versículo que ni sabía que había memorizado. Ella dijo que había pedido a Dios una señal específica con exactamente aquel versículo esa mañana. Este patrón continuó, y Martín se dio cuenta de que estaba experimentando el don de palabra de ciencia y discernimiento. Nunca imaginé que Dios pudiera usar a un hombre simple como yo de esta manera. Ahora entiendo que no se trata de mis capacidades, se trata de estar disponible para que el Espíritu Santo fluya a través de mí. Para experimentar los dones del Espíritu en acción en tu vida, comienza descubriendo qué dones el Espíritu Santo desea expresar a través de ti. Esto involucra tanto estudio de las Escrituras como experimentación práctica. Estudia los pasajes que describen los varios dones, 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, y observa cuáles resuenan contigo. Al mismo tiempo, está dispuesto a dar pasos de fe en diferentes áreas. Ofrécete para orar por alguien. Comparte una impresión que sientes que el Espíritu está dando. Sirve en diferentes ministerios de la iglesia. Frecuentemente, descubrimos nuestros dones en el proceso de servir, no antes. Desarrolla una mentalidad de canal, no de fuente. Muchos cristianos dudan en ejercitar dones espirituales porque temen fallar o parecer pretenciosos. La clave es comprender que tú no eres la fuente del poder o sabiduría, eres simplemente el canal. Tu responsabilidad no es producir resultados, sino permanecer disponible y obediente. Antes de cada día, haz una oración simple. Espíritu Santo, estoy disponible hoy. Fluye a través de mí como quieras, para bendecir a quien necesite. Practica el ejercicio de los dones en comunidad. Los dones espirituales no fueron diseñados para operar aisladamente, sino en conjunto con otros dones en el cuerpo de Cristo. Encuentra un grupo pequeño o comunidad donde haya libertad para ejercitar los dones en un ambiente seguro y alentador. Da y recibe retroalimentación, aprendiendo a refinar tu sensibilidad al Espíritu. Cuando comienzas a operar regularmente en los dones del Espíritu, ocurre una transformación tanto en ti como en la comunidad a tu alrededor. Experimentas una profunda satisfacción al saber que estás cumpliendo parte del propósito para el cual fuiste creado.
Las personas a tu alrededor son edificadas y fortalecidas de maneras que trascienden lo que sería posible solo por esfuerzos humanos. La Iglesia como un todo se vuelve una demostración más efectiva de la realidad y poder de Dios. El ejercicio de los dones espirituales también impacta tu intimidad con Dios. Hay una profundidad de sociedad que se desarrolla cuando regularmente permites que el Espíritu Santo opere a través de ti. Comienzas a reconocer sus patrones, a entender su estilo y a anticipar sus movimientos. Es como bailar con un compañero divino. Con el tiempo, aprendes a seguir su liderazgo con mayor fluidez y confianza. Es importante recordar que los dones espirituales siempre operan en armonía con el fruto del Espíritu. Un don ejercido sin amor, gozo, paz, paciencia y los otros aspectos del carácter de Cristo pierde mucho de su poder y puede incluso causar daño. El Espíritu Santo nunca separará el poder que Él manifiesta a través de ti del carácter que Él desarrolla en ti. ¿Qué dones espirituales crees que el Espíritu Santo desea manifestar a través de tu vida? Comparte en los comentarios. Quiero ser un canal para el don de Mbun-Sashti. Nombrar tu deseo es frecuentemente el primer paso para ver el don activado en tu vida. 6. La comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿Alguna vez has conocido a un cristiano que parece tener una relación tan íntima con Dios que su presencia sola trae paz? Sus palabras cargan una sabiduría que trasciende la educación formal y su vida irradia una alegría que persiste incluso en circunstancias difíciles. ¿Te has preguntado qué hace diferente a ese tipo de persona de los cristianos comunes? Una de las mayores carencias en el cristianismo contemporáneo es la falta de intimidad genuina con el Espíritu Santo. Lo conocemos doctrinalmente, reconocemos su importancia teológicamente e incluso invocamos su poder en momentos de necesidad, pero pocos desarrollan una relación consciente, continua e íntima con Él como persona divina. El resultado es una experiencia cristiana que, a pesar de 1920 sincera, permanece relativamente superficial y mecánica. En 2 Corintios 13:14, Pablo concluye su carta con una bendición revolucionaria. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La palabra griega para comunión, koinonia, implica mucho más que una asociación casual. Sugiere intimidad profunda, comunicación continua y participación mutua. Pablo estaba revelando que podemos experimentar este tipo de relación íntima y personal con el Espíritu Santo. Estudios recientes sobre relaciones humanas saludables han identificado un fenómeno llamado sintonía emocional, la capacidad de sintonizarse con los estados emocionales de otra persona, creando un sentido de conexión profunda y comprensión mutua. Los psicólogos han descubierto que esta sintonía no es solo emocional, sino que puede manifestarse fisiológicamente. Los ritmos cardíacos y respiratorios de personas en profunda conexión frecuentemente se sincronizan. Este descubrimiento nos ofrece una bella metáfora para la comunión con el Espíritu Santo, una relación donde gradualmente nos sintonizamos con sus movimientos, sus deseos y su respiración, hasta que hay una armonía natural entre su espíritu y el nuestro. La comunión con el Espíritu Santo va mucho más allá de experiencias ocasionales o encuentros momentáneos. Es una relación continua y creciente con una persona divina que tiene emociones, deseos y una voluntad. El Espíritu Santo se regocija, se entristece, habla, guía y busca intimidad genuina con cada creyente. Él no es una fuerza impersonal para ser utilizada, sino un compañero divino para ser conocido y amado. Isabel, una abuela de 68 años,
Siempre fue una cristiana dedicada, sirviendo fielmente en la iglesia por décadas. Yo amaba a Dios y trataba de obedecerle, pero había una distancia que no podía superar, compartió. Todo cambió cuando, después de una serie de pérdidas personales dolorosas, Isabel comenzó a hablar con el Espíritu Santo como hablaría con un amigo cercano. Al principio se sentía extraño. Me sentía incómoda, como si estuviera hablando sola, pero persistí y gradualmente comencé a sentir una respuesta, no en palabras audibles, sino en una presencia que se volvió cada vez más tangible. Esta relación creció a lo largo de los meses siguientes, hasta que Isabel comenzó a experimentar lo que describe como conversaciones continuas con el Espíritu Santo a lo largo del día. Ahora comparto todo con él, mis alegrías, miedos, preguntas, incluso cosas insignificantes que pasan durante el día. La diferencia en mi vida es indescriptible. La paz que siento, incluso enfrentando circunstancias difíciles, sorprende hasta a mi familia. Para cultivar intimidad con el Espíritu Santo, comienza tratándolo como una persona, no un concepto. Háblale directamente, usando lenguaje personal. En lugar de oraciones formales y genéricas, desarrolla un diálogo continuo y auténtico. Buenos días, Espíritu Santo, ¿qué tenemos para hoy? Estoy nervioso sobre esta reunión. ¿Estarás conmigo? ¿Qué piensas sobre esta situación? Esta comunicación informal y constante puede parecer extraña inicialmente, pero gradualmente abrirá una dimensión de relación que transformará tu experiencia espiritual. Practica la conciencia continua de la presencia del Espíritu Santo. Él está siempre contigo, pero raramente estamos conscientes de esta realidad. Desarrolla el hábito de pausar regularmente durante el día, mientras manejas, esperas en la fila, antes de reuniones, entre tareas, y simplemente reconoce: Espíritu Santo, sé que estás aquí conmigo ahora. Esta práctica simple, repetida consistentemente, comenzará a transformar tu conciencia espiritual. Sé vulnerable con el Espíritu Santo. Muchos cristianos mantienen una extraña formalidad en su relación con Dios, como si necesitaran mantener las apariencias o esconder ciertas partes de sí mismos. El Espíritu Santo ya conoce todo sobre ti, e intimidad verdadera solo puede desarrollarse en el contexto de honestidad completa. Comparte tus verdaderos pensamientos, emociones, luchas y deseos con Él, incluso aquellos que parecen no espirituales o impropios para oración. Cuando comienzas a cultivar comunión íntima con el Espíritu Santo, ocurre una transformación profunda en tu vida espiritual. La fe deja de ser principalmente conceptual y se vuelve experiencial. La oración se transforma de un monólogo en un diálogo vivo. Decisiones diarias son informadas por una sabiduría interior que trasciende tu propio razonamiento. La paz de Dios realmente comienza a guardar tu corazón y mente, incluso en circunstancias que antes habrían causado ansiedad y miedo. Esta intimidad con el Espíritu Santo también afecta profundamente tu relación con otras personas. Descubres una nueva capacidad de amar incondicionalmente, de perdonar genuinamente y de servir alegremente. La paciencia y gentileza que antes parecían virtudes inalcanzables comienzan a fluir naturalmente, no por esfuerzo humano, sino como resultado de tu comunión con el Espíritu. Tal vez el beneficio más profundo de esta intimidad sea la transformación de tu identidad. Cuando vives en comunión constante con el Espíritu Santo, tu percepción de quién eres gradualmente se alinea con la verdad divina. Inseguridades y falsas identidades que te mantuvieron cautivo por años comienzan a disolverse en la luz de cómo el Espíritu te ve. Comienzas a verte no primariamente a través de las lentes de tus fracasos o logros, sino a través de los ojos del Dios que habita en ti y te ama perfectamente.
¿Cómo describirías tu relación actual con el Espíritu Santo? Comparte en los comentarios. Estoy buscando intimidad, no solo conocimiento. Tu transparencia puede ser el primer paso para una nueva dimensión de comunión con el Consolador Divino. 7. Testigos del Espíritu impactando al mundo. ¿Te has preguntado por qué tantos no cristianos permanecen no impresionados o incluso escépticos con respecto al cristianismo a pesar de nuestros argumentos lógicos, programas atractivos y esfuerzos sinceros? ¿Has imaginado qué pasaría si las personas no solo escucharan acerca del poder de Dios, sino que realmente lo atestiguaran en acción a través de cristianos comunes como tú? Uno de los mayores dilemas que enfrentamos como cristianos contemporáneos es la aparente desconexión entre la iglesia que vemos en el Nuevo Testamento, dinámica, transformadora, sobrenatural, y la expresión frecuentemente institucionalizada y predecible del cristianismo que vemos hoy. Hemos tratado de impactar al mundo principalmente a través de argumentos intelectuales, programación creativa y técnicas de comunicación, mientras que la demostración visible del poder del Espíritu Santo permanece relativamente rara. El resultado es un testimonio que, aunque sincero, frecuentemente carece del poder de convicción que solo lo sobrenatural puede traer. En Hechos 1:8, Jesús hizo una promesa revolucionaria: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra griega para testigos, mártires, implica más que simplemente compartir información. Sugiere demostrar a través de toda la vida la realidad de lo que se proclama. Jesús estaba prometiendo que el Espíritu Santo capacitaría a los creyentes no solo para hablar sobre el reino de Dios, sino para demostrarlo de manera tangible. Estudios sociológicos sobre movimientos que transformaron sociedades revelan un patrón interesante. Las ideologías que causan cambios más profundos no son necesariamente las más elocuentes o lógicamente persuasivas, sino aquellas encarnadas visiblemente en la vida de una comunidad convincente. En otras palabras, las personas son más impactadas por lo que ven demostrado que por lo que solo escuchan declarado. Este principio sociológico se alinea perfectamente con la estrategia de Jesús. El mundo sería convencido no primariamente por argumentos sobre el reino de Dios, sino por demostraciones vivas de ese reino a través de personas comunes, habitadas y empoderadas por el Espíritu Santo. Ser un testigo del Espíritu es mucho más que compartir el Evangelio verbalmente, es convertirse en una demostración viva del Evangelio en acción. Es permitir que el Espíritu Santo haga visible a través de tu vida la realidad del reino invisible de Dios. Esto incluye no solo manifestaciones sobrenaturales como sanidad y liberación, sino también la presencia transformadora de amor sobrenatural, gozo inquebrantable, paz inexplicable y otras expresiones del carácter de Cristo que contradicen la lógica natural de las circunstancias. Alejandro, un chofer de taxi de 39 años, descubrió el poder de ser un testigo del Espíritu en su lugar de trabajo poco probable. Yo siempre pensé que para impactar a las personas para Cristo necesitaba invitarlas a la iglesia o compartir versículos, explicó. Pero algo cambió cuando comencé a pedirle al Espíritu Santo cada mañana: úsame hoy para demostrar tu reino. Alejandro comenzó a percibir que el Espíritu Santo frecuentemente lo llevaba a interactuar con pasajeros de maneras que trascendían el servicio normal de taxi. Una vez sentí un impulso claro de ofrecer oración a una pasajera que parecía angustiada. Descubrí que acababa de recibir un diagnóstico de cáncer.
Pedí permiso y oré por ella ahí mismo en el taxi. 2 semanas después, me llamó para decir que los médicos ya no podían encontrar el tumor. Experiencias como esta se volvieron regulares y el taxi de Alejandro se transformó en un espacio donde el reino de Dios se manifiesta de maneras tangibles. Las personas me preguntan qué religión sigo, porque perciben que hay algo diferente. No solo estoy hablando sobre Jesús, estoy demostrando quién es Él a través del poder del Espíritu Santo. Para convertirte en un testigo efectivo del Espíritu en tu mundo, comienza reconociendo que has sido divinamente posicionado exactamente donde estás. Sean cuales sean tus circunstancias, tu familia, trabajo, vecindario, escuela, situación, de salud, no son accidentes u obstáculos a tu efectividad espiritual, sino precisamente el contexto en el que el Espíritu Santo desea manifestar el reino de Dios a través de ti. Adopta una mentalidad de embajador en territorio extranjero. En 2 Corintios 5:20, Pablo describe a los cristianos como embajadores en nombre de Cristo, representantes oficiales de un reino en tierra extranjera. Cada mañana declara conscientemente: hoy represento el reino de Dios en este lugar. Espíritu Santo, demuestra la realidad de este reino a través de mí, de maneras que las personas no puedan negar o resistir. Practica la dependencia momento a momento del Espíritu Santo. Testigos efectivos no son personas con habilidades extraordinarias, sino personas comunes viviendo en extraordinaria dependencia del Espíritu. Desarrolla el hábito de oraciones en breves y frecuentes durante el día. Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer en esta situación? ¿Cómo puedo cooperar contigo en este momento? Entonces, sigue sus direcciones, incluso cuando parezcan inusuales o fuera de tu zona de confort. Cuando comienzas a vivir como un testigo consciente del Espíritu Santo, ocurren transformaciones extraordinarias, tanto en ti como a tu alrededor. Descubres una nueva audacia y confianza que no viene de capacidades personales, sino de la conciencia de que el mismo Espíritu está trabajando a través de ti. Situaciones que antes parecían mundanas se vuelven oportunidades para encuentros divinos. Personas que parecían cerradas al Evangelio cuando se presenta solo como una teoría, se vuelven receptivas cuando son confrontadas con su demostración viva. Una dimensión particularmente poderosa de ser un testigo del Espíritu es la capacidad de traer esperanza a situaciones que parecen desesperadas. Cuando el Espíritu Santo manifiesta sanidad donde la medicina se rindió, reconciliación donde el conflicto parecía irreconciliable, o provisión donde los recursos se habían agotado, las personas se ven forzadas a reconocer una realidad que trasciende las limitaciones del mundo natural. Estas manifestaciones del reino no solo atienden necesidades inmediatas, sino que apuntan a la mayor realidad que proclamamos, que en Jesucristo Dios está restaurando todas las cosas. Es importante recordar que ser un testigo efectivo del Espíritu no es una cuestión de técnica o actuación, sino de rendición y disponibilidad. No necesitas entrenamiento especial, vocabulario específico o configuraciones particulares. Solo necesitas un corazón dispuesto a ser usado y una dependencia continua de la persona y poder del Espíritu Santo. ¿Cómo imaginas que el Espíritu Santo podría usarte como su testigo en tu contexto específico? Comparte en los comentarios. Quiero ser una demostración viva, no solo una explicación. Tu disposición abrirá puertas para que el Espíritu Santo te use de maneras que nunca imaginaste posibles. Cierre irresistible. Quiero felicitarte sinceramente por perseverar hasta este momento.
El hecho de que hayas permanecido conmigo durante todo este mensaje no es casualidad. Es un testimonio del hambre espiritual que el Espíritu Santo ya ha despertado en tu corazón. Esta hambre es un regalo precioso, una señal de que has sido llamado a algo más profundo, más poderoso y más auténtico en tu jornada con Dios. La verdad es que no solo puedes experimentar la libertad, el poder y la intimidad del Espíritu Santo. Fuiste creado específicamente para esta realidad. El vacío que tal vez has sentido en tu vida espiritual, esa sensación de que debe haber algo más, no es un defecto. Es un sistema de navegación divino apuntándote hacia la plenitud que Dios siempre pretendió para sus hijos. Lo que he compartido contigo hoy no es solo una teoría inspiradora o un ideal inalcanzable, es una realidad práctica, disponible ahora mismo, que puede transformar completamente tu experiencia como cristiano. El Espíritu Santo no es solo un concepto teológico para ser estudiado, sino una persona divina esperando ser conocida, una presencia poderosa lista para ser experimentada y un compañero íntimo deseando comunión continua contigo. Ahora, la decisión es tuya. Puedes continuar en el mismo patrón de vida cristiana que has experimentado hasta hoy, sincera, pero tal vez limitada por barreras invisibles que impiden la expresión plena de la vida en el Espíritu. O puedes elegir cruzar una línea hoy, decidiendo que no te conformarás más con menos de la realidad completa para la cual fuiste redimido en Cristo. Hagamos ahora la oración de activación que prometí, pero quiero que sepas que esta no es solo otra oración más. Es un posicionamiento espiritual, una declaración de fe y una apertura consciente para una nueva dimensión de vida en el Espíritu Santo. Padre Celestial, reconozco que fui creado para mucho más de lo que he experimentado hasta ahora. Reconozco que aunque he conocido acerca del Espíritu Santo, tal vez no lo he conocido íntimamente como persona. Hoy, elijo abrir cada área de mi vida a la presencia y el poder de tu Espíritu. Espíritu Santo, te invito consciente y deliberadamente a manifestar tu presencia en mi vida de maneras que nunca he experimentado antes. Te pido que remuevas cualquier bloqueo, sea miedo, tradición religiosa, orgullo o simplemente ignorancia que haya limitado mi experiencia de tu realidad. Revélame los secretos del corazón del Padre que mi mente natural no puede comprender. Derriba las fortalezas mentales que me han mantenido atrapado en patrones de pensamiento contrarios a la verdad. Enséñame a fluir en adoración que trasciende rituales y formas, conectándome directamente con tu presencia transformadora. Afina mis oídos espirituales para reconocer tu voz, distinguiéndola de todas las otras voces que compiten por mi atención. Activa los dones espirituales que has plantado en mí para que pueda ser un canal de tu poder para bendecir a otros. Profundiza mi comunión contigo, transformando mi relación de conocimiento distante a intimidad continua. Y finalmente, úsame como tu testigo, no solo para hablar sobre el reino, sino para demostrarlo de maneras tangibles e innegables. Que mi vida se convierta en una evidencia viva de la realidad de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. A partir de este momento, declaro una nueva temporada en mi vida espiritual. No volveré al viejo patrón. Estoy avanzando hacia la libertad, el poder y la intimidad para los cuales fui destinado como hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Espero sinceramente que este mensaje haya sido no solo informativo, sino genuinamente transformador para ti. Mi deseo más profundo es que comiences a experimentar al Espíritu Santo no como un concepto teológico, sino como una realidad vivificante en cada área de tu vida. Me gustaría escuchar cómo este mensaje tocó tu corazón.
Por favor, comparte en los comentarios lo que más resonó contigo, cómo el Espíritu Santo ya está operando en tu vida, o cualquier área en la que deseas experimentar mayor libertad. Si necesitas oración en alguna área específica, comparte eso también. Hay una comunidad de hermanos y hermanas aquí listos para levantar tu necesidad delante del Señor. Si este mensaje tocó tu corazón, por favor considera compartirlo con al menos 3 personas que sabes que están buscando una dimensión más profunda en su caminar con Dios. Tu disposición a compartir puede ser exactamente lo que alguien cercano a ti necesita para encontrar la libertad por la cual ha anhelado. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte ahora mismo. No somos solo un canal de contenido cristiano, somos una familia espiritual creciendo juntos en la gracia y conocimiento de Cristo. Cada vez que te conectas aquí, te conviertes en parte de una comunidad buscando experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros en esta generación. Todos los días publicamos contenidos nuevos diseñados específicamente para ayudarte a crecer en cada aspecto de tu vida espiritual. Si este mensaje fue significativo para ti, también recomiendo explorar otros videos en nuestro canal que abordan diferentes dimensiones de la vida en el espíritu. Cada mensaje está preparado con oración y bajo la unción del Espíritu Santo, específicamente para equipar y edificar el cuerpo de Cristo. Que el Señor continúe revelándose a ti a través de su Espíritu de maneras cada vez más profundas y transformadoras. Que experimentes una libertad sobrenatural en cada área que ha sido cautiva. Que los dones y el fruto del Espíritu se manifiesten poderosamente en y a través de tu vida. Y que descubras el gozo indescriptible de vivir cada momento en comunión íntima con el Espíritu Santo, que fue dado no solo como un poder distante, sino como un amigo presente, un consolador constante y un guía fiel en cada paso de tu jornada. Eres profundamente amado, divinamente capacitado y estratégicamente posicionado para un impacto que trascenderá tu comprensión actual. Hasta que nos encontremos nuevamente, permanece en el flujo del Espíritu.